Hola, ¿qué tal, estimados estudiantes de planeación y estrategias de enseñanza 2? En este momento les voy a presentar lo que sería una serie, el primero de dos videos, para no hacer un video largo, con respecto a los aspectos que tienen que ver con la evaluación bajo el enfoque de competencias. Básicamente es para hacerlo de alguna manera más ágil y que no dure mucho tiempo la cuestión de la explicación. Lo primero que es tratar básicamente qué tiene que ver o qué es lo que perseguimos con lo que es la evaluación. Aquí al menos ya nos estamos centrando en lo que es propiamente el diseño de secuencia didáctica, en lo que son los métodos y instrumentos de evaluación. Supone que ya todo lo que hemos desarrollado implica una cadena de elementos, y obviamente este sería de como que el elemento de cierre, porque la siguiente parte de la secuencia ya implicaría indicar lo que son recursos didácticos, fuentes de consulta, entre otros elementos. En sí, lo que es la evaluación, podemos partir de lo que hace la definición por parte de la Real Academia Española, que particularmente empieza con lo que es señalar el valor de algo. Obviamente, al señalar el valor, pues obviamente podemos expresarlo por medio de cantidades, por medio de escalas, de forma monetaria, etcétera. La idea es que es valorar darle información para poder apreciar, digamos, las cualidades de algún elemento. Puede ser un evento, puede ser alguna tarea, algo físico, etcétera. Igual, de manera poco más precisa, podemos hacer lo que es estimar, apreciar o calcular el valor de algo, ¿sí? O sea, de que ya implicaría lo que son elementos que, si bien están elementos específicos, como lo que implica, por ejemplo, lo que es calcular, aquí también se toman en cuenta lo que es también ejercicios subjetivos, o lo que es estimar o apreciar. Como veremos más adelante, también, o sea, la evaluación normalmente tiende a ser un proceso estandarizado y también de alguna manera exacto. También entra una parte subjetiva, que de la cual pues no se puede ignorar, no se puede ignorar del todo. Y también pues, lo que es estimar los conocimientos, aptitudes y rendimiento de los alumnos. Eso obviamente ya es un poco más tendiente a una cuestión meramente escolar o académica, ¿sí? Todas las actividades y todos los elementos que se hacen aquí básicamente se aterrizan para lo que es valorar, obviamente, las competencias, conocimientos, incluso el rendimiento general de un estudiante particular, y independientemente de su nivel o de su grado académico o de lo que estemos tratando. A fin de cuentas vamos a expresar la información, ¿sí? De su rendimiento general a partir de serie de escala o a partir de cantidades, y de ello se pueden tomar decisiones. En la evaluación tenemos una serie de paradigmas de desarrollo, que son propiamente los siguientes. Lo que es lo que es la evaluación como medición, en donde básicamente lo que ese es un enfoque más conductual, es decir, a fin de cuentas nos interesa lo que es la evaluación. A fin de cuentas implica medir, lo que es mesurar ciertos aspectos propios que se dan en particular en lo que es el aprendizaje. El aprendizaje lo podemos apreciar de manera, o sea, digamos, de manera evidente, o lo podemos expresar a través de escalas o de números. Sí, normalmente, obviamente, este está un poquito más enfocado a lo que son los test estandarizados. Es decir, normalmente se tienen herramientas o elementos con los cuales solamente, como son un estándar, ¿sí? Y que solamente están probados por varios elementos por su efectividad y su fiabilidad. De ahí, pues de ello se supone que estos test, o digamos las herramientas que empleemos, implican un aspecto de neutralidad, es decir, que independientemente de la persona, de sus capacidades y demás, lo que importa es lo que demuestra. Entonces ahí no se hacen distinciones ni por su género, ni por el grado de sus conocimientos, ni por otros aspectos que no tienen relevancia. A fin de cuentas es el mismo ejercicio para todos, y ya el desempeño ya lo pondrá cada persona según lo que demuestre o según sus capacidades. Evidentemente también pues, esas pruebas y demás deben contar con elementos de validez y de fiabilidad, porque si no, entonces nos estaría arrojando datos que no nos servirían de mucho, o básicamente no se van a limitar únicamente nada más a los criterios, por ejemplo, de acreditación o no acreditación, o bien de que si sabe o no sabe. O sea, de que a fin de cuentas tiene que también ser probado y también que pueda ser replicable. Otro aspecto igual, lo que es la evaluación como procedimiento. Aquí básicamente es todas las formas en cómo nosotros, ya sea como docentes o instructores, evaluamos o ejecutamos propiamente la evaluación. Obviamente la evaluación también no es un elemento
no es un elemento improvisado, obviamente es un es un aspecto que obviamente debe tener cierta seriedad, así como también propiamente lo que es una secuencia didáctica, pues también la evaluación debe ser un proceso de un proceso adecuado, ordenado, obviamente incluso lo que ya ven es también transparente. Aquí pues básicamente pues podemos usar técnicas o instrumentos, obviamente que nos ayuden a expresar ciertos valores de forma cualitativa o de forma cuantitativa, es decir, a través de escalas de apreciación, estimaciones o a través de números o porcentajes. La, la evaluación a fin de cuentas también puede servir como elemento de indagación. Se supone que aquí pues la evaluación obviamente no nada más se ejecuta nada más al final de un elemento simplemente para conocer quiénes son aptos o no, quiénes son competentes o no. O sea, a fin de cuentas la evaluación persigue algo más. Como de hecho es un elemento de cohesión entre los conocimientos y obviamente el desarrollo y también los aspectos que conlleva la adopción por competencias como veremos más adelante. Aquí pues, obviamente pues aquí podemos distinguir diferentes enfoques u orientaciones de lo que es la evaluación, propiamente lo que son la evaluación por competencias, que es el esquema o el modelo que estamos siguiendo para nuestras actividades. Puede ser evaluación de tipo autónoma, evaluación como aprendizaje, en fin, es decir, los fines que va a tener la evaluación. Y por último, lo que implica es un poco más, ese es el favorito de las autoridades administrativas, lo que es la evaluación como control de calidad. Se supone que ante ciertos valores o ciertos elementos se pueden establecer criterios de calidad, criterios de eficiencia. Entonces, aquí eso está más enfocado hacia lo que es lo que son los ranqueos o las escalas que pueden decir que tal institución obviamente está dentro de ciertos parámetros de calidad. Sí, obviamente pues a veces escuchamos el top 20 de mejores universidades, del top 20 de mejores escuelas primarias, que eso a fin de cuentas eso sirve de criterio sobre todo para los padres de familia, como también a veces para un profesionista, el tomar una decisión en torno a su formación. ¿Sí? Y también observar también dentro de las posibilidades tanto económicas como de transporte como logística y también obviamente los conocimientos en sí mismo. Entonces también cuando nosotros escuchamos que una institución obviamente es de calidad, tomamos en cuenta las escalas o con los que se miden o la fama que tienen. ¿Sí? Obviamente de ahí pues se establecen, se hace que es toma de decisiones. La evaluación obviamente se puede dividir en distintos tipos y en este caso vamos a distinguir dos tipos. Dependiendo de los ejecutantes o los participantes que se involucran dentro de ella, hay tres clasificaciones. El primero de ellos y la más común es lo que es la heteroevaluación. Aquí en este formato implica lo que es una persona, normalmente un docente o un instructor o un experto en determinada materia o en determinada cátedra, obviamente va a evaluar a un estudiante o a un discípulo, o en este caso a una persona en capacitación. Entonces, aquí lo que obviamente se da, obviamente, de la evaluación de un experto a un principiante, ¿sí? Entonces, ahí, siempre que ustedes se encuentren en un esquema en donde una persona evalúa a otra, no de mayor rango, digamos, vamos a decirle académico o de mayor experiencia, entonces estamos ante la presencia de la heteroevaluación. Aquí lo que se hace o se toma en cuenta es que, pues, a fin de cuentas, una persona con mayor experiencia y con una formación académica, digamos, avanzada, no tiene conocimientos y es un garante de lo que está brindando efectivamente es. Entonces, lo que en este tipo de evaluación, lo que se busca, obviamente, o lo que el instructor o el docente busca es valorar capacidades y también señalar aspectos por mejorar. Obviamente, pues si bien mucho se entiende que nada más es valorar para obtener calificaciones finales o parciales y determinar si un estudiante, digamos, es competente o no, realmente la evaluación va más allá. Normalmente dentro de las buenas prácticas que implica lo que es la docencia, no solamente es calificar, sino también ir orientándose a esos estudiantes para que mejoren constantemente y vayan solventando aquellos aspectos que les cuesten trabajo o que se presenten limitantes.
Dentro de todo, pues siendo la evaluación debe contar con elementos de respeto, confidencialidad y discreción. Si bien lo que se recomienda es que pues cuando existe heteroevaluación, es decir, de docente a estudiantes, obviamente pues en la medida de lo posible se informe a los estudiantes de manera particular y sin que los demás estudiantes se enteren, a menos que sea una a menos que sea una evaluación en equipo, pero obviamente por situaciones y demás puede que esto no se cumpla, pero a fin de cuentas, mientras se puedan respetar estos elementos, obviamente se estaría contando o aprobando los elementos de heteroevaluación. El siguiente tipo, lo que es coevaluación, este es un tipo de evaluación o de valoración en donde los participantes pueden ser dos o más personas, pero con la importante particularidad de que son entre pares, es decir, lo que es son personas que tienen el mismo nivel o digamos están en una misma dinámica. Normalmente cuando hay actividades en equipos, obviamente nosotros juntamos a los estudiantes y porque para resolver una actividad un poco más compleja o que involucra más tareas que un estudiante por sí solo, aunque pudiera resolver, le resultaría más complejo. Entonces, en ese caso sus compañeros son sus pares, obviamente porque también no solamente se van a organizar entre ellos mismos para las actividades, sino también en algunas actividades a veces se demanda que se conjunten las habilidades de uno con las habilidades de los otros. O también hay dinámicas dentro de los trabajos en equipo que son colaborativas o cooperativas. Las actividades colaborativas tienen que ver con que básicamente lo que es la segmentación de trabajo, lo que normalmente se hace por equipos, como decir, a ti te toca esto, a ti te toca esto, esto demás, y al final todo se conjunta. Sin embargo, perdón, corrijo, una fe de rata. Lo que es el aprendizaje cooperativo es solamente cuando se fragmenta todo para luego generar un producto final, mientras que el aprendizaje colaborativo se pone de manifiesto las habilidades de cada uno de los pares. Es decir, si alguien es bueno en dibujo, pero no es bueno en expresión oral, puede, digamos, hacer las representaciones gráficas y una persona que, digamos, tenga facilidad de palabra, pero no en lo demás, colabora para que se puedan desarrollar. Ahí, normalmente, la idea del trabajo en equipo es que sea colaborativo, o sea, para que se exploten lo que son las habilidades individuales y que eso derive en un producto, digamos, de mayor alcance. Eso sí, es importante que obviamente, pues, bueno, dentro de las funciones que implican es lo que es como a fin de cuentas son entre pares, se desarrolla lo que es la confianza entre los miembros. Sí, obviamente, pues sí puede haber situaciones de conflictos, puede haber malos entendidos o puede haber discusiones, pero no, normalmente trabajar en conjunto a veces eso lleva. Pero normalmente a veces pasa, por ejemplo, como en lo que es la heteroevaluación, a veces se toma digamos, la determinación de que el docente o el instructor, como sabe más, tiene mayor autoridad para, para poder dictaminar una valoración o una evaluación en X tarea. Normalmente a veces eso, digamos, o sea, aunque digamos en cierta forma es correcto, no significa que los instructores o los docentes lo sepan todo. Entonces puede ser que a lo mejor no se cuestiona a veces sus juicios por, digamos, por vamos a decir, la jerarquía que tiene, pero hay situaciones en donde, pues ya digamos, en la práctica puede ser que un docente no soporte la retroalimentación que le dan los estudiantes o lo que es un desacuerdo. Entonces, normalmente lo que es la ecoevaluación, como todos los estudiantes estamos en la misma sintonía o al mismo nivel, normalmente pues pueden expresarse de mejor manera o bien pueden, digamos, no limitarse para señalar ciertos aspectos. ¿Sí? Obviamente, digamos, puede haber ciertos digamos, puede haber contradicciones o puede haber desacuerdos sobre ciertos juicios, pero en general lo que se aprovecha aquí es que en este caso los pares no tienen problemas en señalar ciertos aspectos, incluso orientarse de mejor manera. Normalmente aquí lo que también se generan elementos de conciencia y valoración conjunta. Y por último, lo que es el último tipo de evaluación es la autoevaluación.
La autoevaluación obviamente es un ejercicio que a veces pocas veces se toma en cuenta, pero también es un ejercicio que involucra no solamente lo que es la honestidad del estudiante ante su propio trabajo, sino también lo que es que sepa valorar sus propios esfuerzos. De hecho, la autoevaluación básicamente es precisamente la valoración que una persona, un estudiante o una persona de capacitación, un profesionista, hace de sí mismo en torno a lo que es una serie de actividades. En un contexto ideal, ante una tarea y bajo digamos, aparte, independiente de la supervisión docente o que trabaje en pares, si las actividades permiten de cierta forma lo que es la reflexión y también ese sobre el propio, no solamente sobre el trabajo de los demás, sino del propio trabajo, puede ser de hecho tiene que ser constructivo y el estudiante debe ser honesto consigo mismo y también evidentemente jugar un papel ético. Normalmente lo que es las autoevaluaciones no siempre son recurridas porque en un contexto educativo en donde a veces se le da más importancia a acreditar un curso o una unidad a costa de lo que sea, normalmente la autoevaluación se hace, digamos, se valora, digamos, los estudiantes de manera lo más alto posible para poder descartar puntaje. Sin embargo, si nosotros orientamos bien esas estrategias y demás, se puede trabajar de tal forma que el estudiante sí se vuelva reflexivo con respecto a su propio trabajo, que sepa cuáles son, que reconozca sus talentos, sus habilidades, como también sus áreas de oportunidad. Estos ejercicios lo que conducen a la larga es que el estudiante tenga habilidades de autorregulación y de autovaloración, como también mejorar, digamos, ser realista en su propio desempeño, como también fomentar aspectos como la confianza en sí mismo y también saber trabajar en congruencia al momento de que trabaje en equipo. Ahora, la evaluación vista según los momentos o los periodos, vamos a tener también tres tipos. Lo que es la evaluación diagnóstica. La diagnóstica normalmente es cuando se inicia lo que es un curso o bien incluso puede ser aplicable cuando se inicia un tema en particular y la idea es establecer o medir a qué nivel están las competencias previas que un estudiante debería contener previo a lo que es un curso. Normalmente lo que es la secuencia didáctica, lo que hemos señalado o lo que están dentro de los requisitos, se supone que todo curso debe tener habilidades o requisitos previos para poder resolverse. Especialmente cuando ya se tiene un avance en la escolaridad de los grados académicos. O incluso cuando se brinca, por ejemplo, de niveles, por ejemplo, de nivel primaria a secundaria, se supone que para entrar a secundaria se deben cubrir una serie de requisitos de conocimientos y habilidades que de otra forma pues no le permitirán al estudiante en primera instancia pues, no estar en el nivel secundario, como también así con todos los niveles superiores. Entonces, nuevamente los elementos de diagnóstico no tienen impacto en, digamos, en las valoraciones finales, pero sí nuevamente son recomendables porque dan una idea o una pauta al docente o al instructor para saber, ok, no se puede asumir completamente que los estudiantes tienen el mismo nivel de competencias porque eso definitivamente no va a ocurrir. Entonces, al establecer una evaluación de tipo diagnóstico, se establece, ok, las habilidades o las competencias previas que todos los estudiantes en teoría deberían tener, a ver en qué nivel están, porque de ello puede condicionar el abordaje de los temas siguientes o incluso arrancar propiamente un curso digamos, de manera normal. Entonces, pues, dependiendo de los niveles y los hallazgos que se encuentre en torno a lo que es los niveles de competencia, entonces se pueden establecer sesiones de asesorías, repasos, o bien, por ejemplo, se pueden abordar los temas que se plantean en el curso o en el taller, pero con cierto tratamiento. Es decir, si el nivel en este caso de competencias es adecuado, entonces se puede proceder a abordar el tema de no decir de una manera rápida, sino de una manera, digamos, más sintetizada, más al grano, porque hay elementos de por medio, o sea, digamos, ya están cubiertos los aspectos principales. Sin embargo, si las competencias o los requisitos, digamos, las competencias previas están a niveles estén regulares o muy bajos, o en el peor de los casos que en sí no se posean, entonces el docente está forzado
a, administrar el tiempo que tiene para el desarrollo de su asignatura o brindar ciertos elementos extra, a veces puede ser dentro de la misma clase o pueden ser fuera de ella, para que los estudiantes estén a un nivel adecuado, ¿sí? Y de ahí entonces poder abordar los temas concretos del curso taller en sí mismo. O bien, por ejemplo, puede ser que el nivel esté, digamos, en niveles adecuados, pero el desarrollo de la clase o el curso sea, digamos, de una forma tal vez más detallada, ¿sí? En donde se implica una más cuestión de análisis o un ritmo más lento para que los estudiantes asimilen adecuadamente los contenidos. Lo que sigue es lo que se conoce como evaluación formativa. La evaluación formativa eh, a veces no se tiene muy en cuenta o a veces se ignora de manera olímpica. La evaluación formativa implica todas aquellas actividades en las cuales al momento de presentar un tema, o bien, por ejemplo, el manejo de alguna herramienta, ciertos aspectos, por ejemplo, de matemáticas, como también tal vez cosas de escritura, en fin, pueden ser muchas cosas, pero en esencia, si nosotros como docentes estamos en el proceso del desarrollo de ciertas habilidades o de ciertos conocimientos para la asignatura y con respecto ya a nuestros temas, y también obviamente orientados de lo que nos ha mostrado nuestra, eh, nuestra evaluación diagnóstica, entonces tiene que haber pequeños ejercicios o pequeños ensayos sobre lo que nosotros queremos lograr propiamente en un tema. De manera un poco más sencilla, si nuestra clase, por ejemplo, que estamos en nivel, vamos a decir, en nivel secundaria, y obviamente pues todo el requisito previo, obviamente, o lo que se le ha dado en primaria ha sido aritmética y tal vez un poco de geometría, entonces, si nuestra clase de matemáticas está orientada a que se le enseñe álgebra, entonces pues, obviamente se explican lo que son las diferencias entre la aritmética y el álgebra, o sea, qué implicaciones contiene también esta rama, a qué es lo que nos lleva y cómo es que, por ejemplo, ya el concepto de incógnita. Entonces, les empiezan con por ejemplo, pequeños ejercicios demostrativos. Por ejemplo, decir, de ahí se incluyen en el álgebra, pues lo que son los aspectos de factorización, lo que son obviamente lo que son las incógnitas, y cómo la aritmética juega con ello, es decir, cómo se factoriza, cómo se suman términos comunes, cómo es que se reducen y cómo se expresan, por ejemplo, en términos fraccionarios, etcétera, 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 etcétera. Entonces, todos esos ejercicios que nosotros llamamos ejercicios en clase son actividades de tipo formativo. ¿Por qué? Porque obviamente estamos desarrollando apenas, digamos, lo que son propiamente esos temas. Y obviamente pues se verifica a través de revisión individual o revisión, por ejemplo, en pizarrón, obviamente que los resultados y los procedimientos que tienen que ver o que son orientados a dicha actividad. Entonces, algo que sí es importante dentro de la evaluación formativa es que esta no tiene impacto tampoco en lo que es la calificación final de lo que es el curso. Sin embargo, a veces se confunde o a veces o se hace, se toma como parte de las calificaciones. Ejemplo, en el caso de los ejercicios, lo que se llaman ejercicios en clase, bajo este esquema, se tienen que desarrollar obviamente en aula, o se pueden dejar como tarea, se puede revisar y se puede dar una valoración, pero esa valoración no debería impactar en la calificación final de la unidad o propiamente del curso. Pero por desconocimiento a veces sí los toman en cuenta. O por ejemplo, si estamos en clase de español, mismo nivel secundaria, obviamente a estas alturas los estudiantes saben leer, saben escribir, cómo se estructura un enunciado, cómo se hace una descripción, cómo se hace una narrativa, cómo se hace un cuento, ¿no? Entonces, tal vez la secundaria está orientada a que se construyan, por ejemplo, decir un ensayo.
Es un ejemplo, no digamos no porque ocurre así. Entonces, los ejercicios formativos, por ejemplo, serían presentar de un ensayo, por ejemplo, la primera parte, digamos como la segunda parte, o hacer ejercicios de escritura, o por ejemplo decir, a ver, en este caso, el resumen, por ejemplo, de esta lectura, de esta lectura y de esta lectura. Entonces se piden resúmenes. Entonces, la revisión que se hace de manera individual sobre aspectos de ortografía, sobre aspectos de redacción, sobre aspectos de puntuación, obviamente pues van a ser, obviamente sí se pueden calificar, pero ese resultado no debería tampoco ir orientada hacia lo que es la evaluación como tal. Entonces, así eso es lo que es la evaluación formativa. De hecho, sí es casi tan importante como el siguiente tipo. Este tipo de evaluación está básicamente orientada a lo que es digamos, lo que es la construcción y el desarrollo adecuados para la obtención de la competencia específica de los temas o de las asignaturas. De manera sencilla, es como si todo aquello que sea ejercicio o que sean preámbulos a desarrollar algo más se va a tomar como evaluación formativa. Y ahora sí, lo que normalmente se concibe como evaluación, lo que son la evaluación sumativa. Aquí lo que involucra este tipo de evaluación es el que lo que ya lo que comúnmente conocemos como tareas o asignaciones, es decir, cuando estas ya tienen un impacto dentro de la evaluación general del tema o de la unidad en cuestión o de la asignatura como tal. Aquí se supone que pues si nos vamos orientando dentro de los aspectos de la evaluación diagnóstica, ya establecimos actividades y demás elementos para lo que es la evaluación de tipo formativa, es decir, hemos trabajado con los estudiantes para que desarrollen las habilidades necesarias que nos interesa. Entonces esas habilidades que a nosotros interesan ya se tienen que reflejar en el aspecto sumativo, ¿sí? Por ejemplo, si nosotros hemos desarrollado ejercicios, por ejemplo, de álgebra básicos, por ejemplo, de factorización, una actividad de tipo sumativo sería, por ejemplo, resolver un examen escrito o un problemario en el cual pues se capturan lo que son los temas propios de lo que se han visto en clase, por ejemplo. O si vamos un poquito más allá en cuestiones de álgebra, por ejemplo, se han hecho diferentes ejercicios de ecuaciones, por decir, ¿no? Entonces, la actividad de tipo sumativo sería, en vez de darles tal vez la ecuación, digamos ya directa, o sea, de despejar X o encontrar el valor de Y, por ejemplo, se puede plantear un problema en el cual el estudiante sí sea capaz de construir una ecuación a partir de un enunciado o un planteamiento. Entonces sí, el encontrar una evaluación a partir de un enunciado, es decir, a ver, identifica, esta es la incógnita, se comporta de esta forma, entonces puede decir, de acuerdo a este comportamiento, si es directamente proporcional un elemento con el otro, entonces es multiplicación. Si, por ejemplo, si bajo este parámetro o si estas condiciones es inversamente proporcional a, entonces implica que mi variable o mi incógnita y con este parámetro se divide, es decir, a lo que estamos evaluando son obviamente habilidades no solamente que hemos desarrollado en el diagnóstico, sino también en lo que hemos trabajado a lo largo de los ejercicios de lo que es la asignatura. Como también, en este caso, por ejemplo, tomando la cuestión por ejemplo, del ensayo, la evaluación sumativa, por ejemplo, iría en torno a entregar un primer avance del ensayo, donde a lo mejor se plantee lo que es el título tentativo, como tal vez presentar o sea, como la primera parte o lo que es la introducción del tema en cuestión, y se tiene que exhibir, obviamente, habilidades de redacción, habilidades de ortografía y que se desglose el tema del cual se está desarrollando. Es decir, las actividades o propiamente, de hecho de manera más concreta, en la evaluación sumativa se toma, o sea, ya entran en juego lo que son los productos de aprendizaje o evidencias de aprendizaje. Se supone que estas evidencias o estos productos de aprendizaje tienen que ser reflejo no solamente de los temas que estamos viendo dentro del tema o la asignatura, sino también deben ser acordes a lo que es la estrategia de enseñanza-aprendizaje que nosotros estemos planteando en nuestras planeaciones o nuestras secuencias. Y lo menos importante, también
deben tener en cuenta lo que son las competencias genéricas o lo que también se le llaman transversales. Es decir, un producto de aprendizaje no solamente tiene que ser un elemento que refleje si algo es correcto o no, por ejemplo, o limitarse nada más a un ejercicio, o por ejemplo en cuestión de un examen, solamente conocer conceptos y tal vez recitarlos o identificarlos, sino un producto de aprendizaje tiene que ir más allá de esos planteamientos, es decir, tiene que demostrarse conceptos, tiene que demostrarse procedimientos y también deben manejarse aspectos actitudinales. Conceptos obviamente va a ser toda la parte científica técnica que involucre la asignatura que se esté tratando. Los procedimientos tienen que ver si el estudiante, digamos, trabaja de manera ordenada, si sabe interpretar instrucciones, si, por ejemplo, sigue pautas de formato o si establece, digamos, un orden particular para llegar a un resultado correcto. Sí, digamos, o sea, de que no es el resultado correcto por sí solo, sino que cómo justifica todo el tratamiento para llegar a dicho resultado. Y las cuestiones de actitud, aunque sí dependen mucho sobre todo más que nada el área que pertenezca al curso, por ejemplo, no es lo mismo las ciencias exactas que las ciencias, o sea, que las ciencias sociales, por decir algo, pero aspectos como la responsabilidad, como el compromiso, como los aspectos de ética con respecto a su trabajo, también lo que es a veces los aspectos de creatividad y originalidad implican aspectos actitudinales. Entonces, brevemente, esos son los tipos de evaluación. Evidentemente hay muchos según el criterio, pero al menos los básicos son los siguientes. Ahora, tenemos los principios esenciales de la evaluación, ¿sí? En los cuales obviamente podemos destacar los siguientes. La evaluación, como podrán darse cuenta, o al menos tratado aquí, es un proceso sistemático, no improvisado, es decir, es un proceso ordenado. No es algo que a mí se me ocurre, no es algo que pueda improvisar en determinado momento. Puedo improvisar tal vez los métodos y las formas en cómo llega un resultado, pero en esencia la evaluación debe ser, tiene que ser algo ordenado, obviamente con bases y también que tenga lógica. Si no, entonces nada más estamos calificando por calificar. Porque a fin de cuentas se tiene que desprender un juicio de valor sobre quién se evalúa, es decir, sobre los estudiantes o sobre lo que es propiamente su trabajo. A fin de cuentas tiene que ser un ejercicio orientador. Importante, la evaluación no nada más es para decir que tantos estudiantes acreditaron o no acreditaron, sino que la evaluación debe responder a un fin y para tomar decisiones. Se supone que, si bien hay muchos aspectos que involucran, obviamente, lo que es la evaluación o el trabajo en clase, normalmente los resultados sobre todo pueden ser cualitativos o cuantitativos, deben dar un parámetro para decir uno como docente si lo que estamos haciendo está bien o no está bien. También debe ser esclarecedor para el estudiante para decir, aquí tengo este nivel y ahora, por ejemplo, aquí subí o aquí bajé, y sobre todo no solamente establecer en qué nivel se está, sino también qué se puede hacer para mejorar si se está dentro de las posibilidades. O sea, la evaluación no nada más se tiene que limitar a lo administrativo, sino tiene que ser orientado hacia construir o a desarrollar o a perfeccionar las habilidades, los conocimientos o competencias de los estudiantes. Importante, ¿sí? Aquí tiene que ayudar a modificar los aspectos idiosincrásicos de lo que es una persona, es decir, aunque si bien digamos a veces se está preocupado por cuestión hablando de evaluación se está preocupado más a veces por acreditar ciertos elementos para conseguir algún objetivo particular, algún grado, algún curso, alguna oportunidad de trabajo, etcétera, etcétera. A fin de cuentas, la evaluación, independientemente de dónde se aplique, debe ser capaz o debe ayudar a todos los involucrados a cambiar a veces un esquema de trabajo, concepciones, como también actitudes. No solamente limitarse, y eso es a lo que muchos, por ejemplo, lo ocupan, simplemente limitarse nada más a decir si algo es bueno o no es bueno, si o simplemente está acreditado o no acreditado. Si nada más se limitan a las cuestiones de puros números, obviamente se están perdiendo de facto muchos aspectos que son de mayor relevancia, ¿sí? Y dentro de todo,
La evaluación debe ser un ejercicio de rendición de cuentas, es decir, no se otorgan las calificaciones porque sí, no se marcan ciertos niveles de desempeño porque sí. Aquí, a fin de cuentas, es una forma de que como docentes o como instructores brindan al estudiante esto es lo que se te está pidiendo, esto es como se te va a evaluar y una vez que pasa esto, se te evaluó de esta forma, se tiene esto por esto y tu resultado es este. Este, puedo destacar ciertos aspectos de esta forma, te fallan estos elementos de aquí, si bien aquí tuviste, digamos, mejoras acá, aquí, digamos, no concretaste, etcétera, etcétera. O sea, tiene que ser orientador, no solamente ya sacaste 8 sacaste 10 y hasta ahí. ¿Sí? Entonces, sí ese es un ejercicio en el cual pues tiene que servir a todos los involucrados para que sea un proceso útil y también obviamente evaluar guía y ayuda para aprender. Aquí es, digamos, es un... Aquí sí es importante destacar también dos aspectos. De hecho, está ahí marcado que la evaluación tiene que limitarse a lo que es a los aspectos significativos del trabajo de la actividad. Es decir, o sea, no está en función de de las personas. Y de hecho, cuando se informan estos elementos, el aspecto principal a tomar en cuenta es la actividad. Que se puedan desprender conclusiones o juicios sobre ello es posible, pero en esencia lo que tenemos que limitarnos es a la actividad, no hacia la persona. Aquí, por ejemplo, al hablar de guiar y ayudar para aprender, se supone que en términos ideales, cuando uno como docente entrega lo que es una valoración, una evaluación de cierto número, obviamente tiene que estar respaldado por los instrumentos que se tienen y como también lo que son el desempeño general del estudiante. Entonces, aquí sí es importante la cuestión. Si bien cada estudiante tiene su propio nivel, sus propias fortalezas, como también sus propias debilidades, aquí sí es importante tomar en cuenta. Si nosotros nada más, o sea, digamos, entregamos calificaciones simplemente porque sí, puede ser que al estudiante también no le estemos entregando información de manera completa. ¿Sí? Como también, por ejemplo, si nosotros no justificamos adecuadamente lo que es una nota, entonces también nosotros como docentes o instructores estaremos faltando a la verdad. ¿Sí? Ejemplo rápido. Por malos planteamientos o por, digamos, por por ejemplo, facilitarse la tarea, algunos docentes dejan tareas a veces muy sencillas o a veces nada tienen que ver con las temáticas de una asignatura. Entonces, si el nivel de exigencia es pobre, entonces pues sí, para un estudiante pueda ser fácil sacar toda la nota. Entonces, suponiendo que digamos, las notas más altas todo el tiempo y en algún momento cuando se pida digamos, cierto nivel de, de conocimientos para alguna tarea, en el momento en que no se demuestran, entonces ahí es cuando el estudiante a veces se puede sentir confundido, puede decir es que yo siempre he tenido buenas notas, o bien, por ejemplo, es que a mí no me evaluaban así. Entonces ahí sí, cuando se presenta el caso de, o sea, de otorgar una calificación, pues sí es importante, sobre todo cuando se es docente, cuando se es instructor, realmente entregar la nota que corresponde. No siempre la que sea conveniente a veces para el estudiante en ciertas circunstancias o para la institución en ciertas circunstancias. Porque también, de hecho, una calificación expresa el nivel de conocimiento, los niveles de conocimientos de una asignatura en cuestión. Suponiendo el caso, si por ejemplo en la materia de cálculo diferencial, o sea que es digamos, a nivel preparatorio, pues también nivel universitario, si un estudiante obtuviese un 10 o un 100, o sea, digamos la calificación más alta, se supone que es una persona experta en no solamente desarrollar derivadas parciales, o bien, por ejemplo, hacer regla de cadena, en fin, toda una serie de planteamientos. O sea, no está orientado solo a esos aspectos, sino que las asignaturas no solamente contemplan que se sepa la parte conceptual, sino que también sepa el estudiante interpretar lo que es una función, darle sentido,
establecer ciertos aspectos de análisis con respecto a los resultados obtenidos, es decir, ir más allá de los propios resultados. Entonces, si el estudiante tiene la nota más alta, entonces se supone que las asignaturas siguientes, por ejemplo, que puede ser cálculo integral, matemáticas, o sea, ecuaciones diferenciales, álgebra vectorial, etcétera, 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 se supone que con la nota más alta sería capaz de poder llegar a cualquiera de las asignaturas posteriores sin ningún problema. No obstante, cuando el estudiante, aunque si bien puede tener la buena nota, cuando se está enfrentando, por ejemplo, decir a cálculo integral, que es por ejemplo la que sigue, y no tiene idea, por ejemplo, de cómo es que se deriva o por qué se integra, o lo que se llama a veces los aspectos de integración por partes, o bien, por ejemplo, integrales dobles, etcétera, etcétera. Cuando empieza a exhibir dificultades ahí, eh, ahí es donde se establece, o sea, ¿cómo puede ser que en lo que es en el ejercicio de una integral, o sea, cómo es que presenta dificultades si aquí en cálculo diferencial se supone que lo sabe todo y que cubre con ciertas habilidades? Y entonces ahí viene lo que es el criterio. O sea, es que a mí no me exigían tanto, es que no vimos esto, es que nada más me pedían hasta aquí. Entonces, sí es importante que cuando uno es docente además, o sea, otorgue las calificaciones acorde a los niveles que corresponden a lo que es al desempeño del estudiante. Si no, nada más se está engañando, o sea, se está engañando al estudiante, que es una cuestión grave, sino también el docente se está engañando a sí mismo. ¿Por qué? Porque está otorgando notas que quizá no correspondan o que o simplemente por evitarse de problemas digamos, obtiene. ¿Sí? Entonces, y también otro aspecto, al engañar al estudiante, ¿sí? Es decir, se le está otorgando, digamos, una validación en torno digamos, para poder continuar por ejemplo, los aspectos o las materias siguientes. Supone que se da una validación. El estudiante es competente para la siguiente asignatura. Entonces ahí viene el problema. La asignatura siguiente requiere de conocimientos previos que obviamente estén planteados en las asignaturas previas. Y si el estudiante no los ha desarrollado adecuadamente, entonces luego es un problema y solamente se tiene que nivelar o bien a lo mejor puede padecer la asignatura. ¿Por qué? Porque no cuente con los conocimientos necesarios. Es un ejercicio que se presta, digamos, a mucho debate y puede llevar una, eh, a una conversación que puede durar horas. Pero en esencia, la idea es que el docente tiene que ser honesto con la evaluación, como también el estudiante debe saber reconocer o valorar si las calificaciones que está obteniendo efectivamente corresponden a su nivel de conocimientos o si realmente tiene que cerciorarse de que sea, digamos, o sea, que tenga que mejorar en ciertos aspectos. También otros principios de la evaluación bajo lo que es el aprendizaje bajo competencias, de caso de Sergio Tobón, se distinguen los siguientes. Algo que ya hemos discutido. Lo que son implica procesos que contemplan aspectos metacognitivos, es decir, la evaluación no nada más tiene que servir para que el estudiante sepa si acredita o no acredita, sino que también debe ayudar a desarrollar habilidades de tipo cognitivo, o sea que orientadas a la autorregulación, al autocontrol, al autoconocimiento. O sea, de que es un ejercicio noble lo que es la evaluación. Es casi tan o incluso más importante que los aspectos aspectos que involucra lo que es la didáctica. Importante, o sea, de que los criterios que se toman en cuenta para evaluar tienen que estar situadas en contexto, ¿sí? No podemos evaluar con las mismas condiciones, por ejemplo, decir, de una escuela privada a una escuela pública, como una escuela urbana, como una escuela rural, o bien, por ejemplo, una escuela de tipo presencial o una escuela que es exclusivamente bajo e-learning. Es decir, o sea, se tiene que situar realmente en el contexto porque también ahí se dan posibilidades, ahí también se evalúan diferentes habilidades, como también los tipos de estudiante. Entonces, siempre que se evalúe, se tienen que tomar en cuenta todos estos aspectos para poder garantizar que el ejercicio, digamos, de instrucción o bien propiamente los ejercicios académicos y de clases, obviamente se logren adecuadamente. Importante, debe estar centrada en lo esencial del aprendizaje, es decir, no es nada más es buscar aprobar por aprobar, sí, o reprobar por reprobar, sino realmente estar centrado en
en el aprendizaje que se logra a lo largo de las actividades dentro de una sesión de clase. Importante, lo que es contar con retroalimentación sobre todo lo que se hace, sobre las acciones in situ, es decir, al momento en que se hacen, como también en los procesos para lo que implica lo que es la mejora continua. Aquí, bueno, reitero, o sea, al calificar no nada más se trata de expedir notas o de indicar si ya estás aprobado o no aprobado, de generar o de no tener tanto reprobado, ¿sí? O bien por decir, ah, pues ya sacaste 10 y ya, sino que incluso aunque el estudiante sea, digamos, de excelencia, ¿sí? Se debe contar con retroalimentación, esto es decir, digamos, informar sobre el desempeño obtenido a lo largo a lo largo a lo largo de la sesión, a lo largo del tema o de la unidad, como también al momento de completar el curso completo, ¿sí? Porque nada más dejar todo a lo que es a limitarse únicamente a la calificación o a la escala de desempeño, pues es un ejercicio de evaluación coartado, sí, que la única información que va a transmitir al estudiante es aprobé o no aprobé, punto. Entonces, obviamente también hay que ser realistas. La retroalimentación se complica porque los grupos nuevamente son grandes, porque a veces se atienden a múltiples grupos que a veces tienen diferentes tamaños de población, también no son los mismos grados y también hay muchos aspectos que dificultan en verdad la retroalimentación. Sin embargo, estas tienen que brindarse de un modo u otro. Si no es a través de manera síncrona, puede ser de manera completamente presencial, puede ser escrita, puede ser oral, pero al menos siempre se tiene que brindar retroalimentación. Esto sería lo que es la segunda parte del video para tomar en cuenta otros aspectos. Y dentro de toda la evaluación es un ejercicio que se hace en forma intersubjetiva, es decir, entre instructor y estudiante, es decir, entre ellos dos, ya sea de forma como heteroevaluación entre uno y otro, o bien entre instructor o bien docente y entre pares, o bien entre todos, ¿sí? A fin de cuentas es un ejercicio de diálogo y también debe ser con control de calidad, es decir, que nada más, o sea, la evaluación debe estar sujeta a pautas que se puedan considerar que de una evaluación efectiva. Puede ser a través de test estandarizado, puede ser trabajo colegiado, es decir, que una academia, un claustro académico haya aprobado todo lo que se haga, y también debe ser validado entre todos los individuos. Entonces, brevemente, estos son los aspectos que corresponden a lo que es la evaluación. Realmente se hizo, digamos, un video largo, pero por eso lo estoy dividiendo, porque sí, realmente este tema en particular tiene muchas implicaciones, ¿sí? Y obviamente, pues discutirles aquí, pues obviamente, pues haría un video incluso de horas y no acabaríamos. Por lo demás, esto sería todo de mi parte. El siguiente video estará el día de mañana para que lo tomen en cuenta. Les agradezco mucho la atención a prestar este video y que tengan una excelente noche.